La siguiente sección es una sección muy importante del tema y se titula Triedro de Frenet. Hasta ahora, cuando hemos hablado de curvas alabeadas, yo tenía un sistema de referencia típico, el de siempre, el de I, J y K, que estaban centrados en el origen. Y a partir de aquí, por ejemplo, en el sentido con la notación vectorial, yo denotaba las curvas como la punta de estos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, mi sistema de referencia estaba formado por el origen y los vectores I, J, K. Pero ahora, con este triedro de Frenet, lo que vamos es a determinar un nuevo sistema de referencia que no va a estar fijo en nuestros ejes de siempre X, Y, Z. ¿De acuerdo? No va a ser como este sistema, sino que va a ser un sistema que va a estar sobre la propia curva. Es decir, ahora, cuando yo tenga mi curva alabeada, en un punto P de la curva voy a tener tres vectores y esos vectores me van a formar mi sistema de referencia nuevo. Y os adelanto que son el tangente, el normal y el binormal. Entonces, cada punto de la curva tiene su sistema de referencia. Ese será el triedro de Frenet. El sistema de referencia está sobre la curva. Entonces, vamos a comenzar a definirlo todo. Consideraremos un nuevo sistema de referencia para las curvas. Así, en cada punto ordinario tendremos un sistema de referencia que estará formado por tres vectores unitarios y perpendiculares. Los tres vectores son unitarios y perpendiculares. Se representarán por T, N, B, llamados respectivamente vector tangente, normal y binormal. Vector tangente normal y binormal. En este caso, como voy a arreglarlo. Como el sistema de referencia
depende únicamente de la curva, ¿de acuerdo? El sistema de referencia está sobre ella, depende de la curva, pues en lugar del parámetro t usaremos el parámetro s. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el parámetro de la curva. A ese parámetro s se conoce ese parámetro como el parámetro arco y está determinado y os vais a ver que el parámetro S es muy parecido a la fórmula del cálculo de la longitud de un arco de curva, pero los límites de integración son diferentes. Ahora los límites de integración son 0 y t, en vez de un valor t sub 0 y un valor t sub 1. Sí, y todo lo demás se mantiene igual. De esta manera se obtiene ese parámetro S, resolviendo esta integral. Entonces, como quiero determinar este triedro de Frenes, en lo sucesivo consideraremos la curva parametrizada por S. Y para distinguir este parámetro, denotaremos las derivadas como, ¿de acuerdo? Cuando estemos calculando la derivada de gamma, le vamos a poner un puntito, ¿de acuerdo? En lugar de como la denotamos normalmente, que le ponemos el prima, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estemos usando el parámetro arco, las derivadas van a ser gamma puntito, en lugar de gamma prima, que es la notación que usamos cuando no es parámetro arco. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular ese parámetro arco y cómo pasar una curva dada en el parámetro t a una curva en el parámetro arco S. Entonces, voy a seguir con el mismo ejemplo de antes. La hélice circular, que era x igual a 2 coseno de t igual a 2 seno de t y z igual a 1/2 de t, siguiendo con esta misma, el ejercicio me pide parametrizar la curva utilizando el parámetro longitud de arco. El parámetro S, vaya. Entonces, ¿cómo calculo ese parámetro arco? Pues por definición, será, ¿quién era S? Era la integral entre 0 y t de x' de t al cuadrado
y' de t al cuadrado, z' de t al cuadrado. Todo raíz cuadrada diferencial de t. Entonces, las derivadas que ya las calculé antes eran menos 2 seno de t al cuadrado, 2 coseno de t al cuadrado, más 1/2 al cuadrado, raíz cuadrada, y esto es la integral entre 0 y t del diferencial de t. Así que tengo 4 seno al cuadrado de t más 4 coseno al cuadrado de t más 1/4. ¿Recordáis antes que saqué factor común 4 y que coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es 1? Por tanto, esto es la integral entre 0 y t de 4 más 1/4 la raíz diferencial de t. Integral entre 0 y t de 17 partido de 4. Por tanto, raíz de 17 medio, lo puedo sacar fuera, que es una constante, y tengo t entre 0 y t. Resolviendo esa integral, ¿vale? Por tanto, esto es raíz de 17 partido de 2t. Ya tengo calculado el parámetro arco. Sabemos que S es raíz de 17 partido de 2t. Como lo quiero sustituir en la curva, en la hélice, aquí, lo quiero sustituir aquí, y aquí tengo t, despejaré de lo que he obtenido la t. Si voy despejando esa t, tengo que 2s es raíz de 17t y por tanto t será 2s partido de raíz de 17. Sustituyendo en la hélice circular, ¿cómo era la hélice circular? Era 2 coseno de t. Ahora t vale 2s partido de la raíz de 17. Y igual a 2 seno de t, pues ahora es 2 seno de 2s partido de la raíz de 17. Y era z igual a 1/2 de t. Por tanto, me queda s partido de la raíz de 17. Y esta es la ecuación paramétrica de la curva dada en función del parámetro arco. Ya sé pasar una curva dada respecto de un parámetro cualquiera al parámetro arco. Así que terminado el ejemplo, voy a decir una comprobación muy importante que tenéis que saber hacer. Y es que cuando un ejercicio me da una curva, para distinguir si está dada con respecto al parámetro arco o no, no solo me puedo fiar de que me aparezcan S, porque el ejercicio me puede querer engañar y darme T's, pero sin embargo estar dado en función del parámetro arco. Así que no os fiéis de lo que diga. Entonces, ¿cómo compruebo si una curva que me han dado, ya sea con T o con S o con un parámetro cualquiera, W, lo que sea, una curva alabeada dada en un parámetro cualquiera, ¿cómo sé si cumple
que está dada con el parámetro arco en realidad y yo no lo sé. Pues eso es muy importante. Y para comprobar si una curva está parametrizada por el parámetro arco, podemos comparar o comprobar si el módulo de la derivada es 1. ¿De acuerdo? Si es 1. Es decir, si las derivadas raíz cuadrada es 1 o no. Si es 1 siempre, independientemente del punto en el que esté de la curva, si esto siempre vale 1, está parametrizada por el parámetro arco. Si no es 1, no estará parametrizada por el parámetro arco. Así de fácil es la comprobación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me den una curva, yo le calculo las derivadas, las elevo al cuadrado y les hago la raíz. Si me sale 1, ya está parametrizada por el parámetro arco. No tengo por qué calcular, como he hecho en el ejemplo anterior, ningún parámetro. Ya lo está. Si no sale 1 en general, en cualquier punto, si no sale 1, pues entonces habrá que calcular parámetro arco para poder calcular este triedro de Frenet, este sistema de referencia nuevo que andamos buscando. Bien, teniendo esto claro, llega el momento de empezar a definir esos vectores tangente, normal y binormal que forman el triedro de Frenet. Así que, definición. Sea P igual a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto ordinario de la curva gamma de S obtenido al darle al parámetro el valor S sub 0. Entonces, se define el vector tangente T en cualquier punto S como el vector unitario dado por T de S igual que el gamma en S. Se define como el vector formado por las primeras derivadas, es decir, X puntito en S, Y puntito en S, Z puntito en S. ¿De acuerdo? De esta manera se define el vector tangente en cualquier punto S de la curva. Y recordad que si queréis determinarlo en un punto P específico, pues en cualquier punto S sub 0, como el vector unitario dado por T en S sub 0, gamma en S sub 0, y aquí tenemos la derivada en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, se definen en cualquier punto P respecto del parámetro S sub 0 de esta manera. Y por supuesto lo podéis calcular en general no dando un valor S sub 0 a T, sino dejándolo en función de S. ¿De acuerdo? Así que
En resumen, es muy fácil obtener el vector tangente. Es simplemente el vector formado por las primeras derivadas. Listo. El siguiente que tengo, el vector normal. Sea P, de nuevo el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto ordinario, obtenido al dar el valor S sub 0 al parámetro. Se define el vector normal n en dicho punto como el vector unitario dado por... ¿Cómo se define? Pues fijaros, el vector normal va a ser la derivada del vector tangente partido del módulo de la derivada del vector tangente. Si el vector tangente era la primera derivada, en realidad esto que tengo aquí es la segunda derivada, partido del módulo de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se define el vector normal. Importante, el vector tangente y el vector normal son unitarios y perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Siempre van a ser unitarios y perpendiculares entre sí. Y enlazando con los sistemas de una partícula que se mueve a lo largo de una curva ladeada, el vector tangente apuntaría en la dirección del movimiento. ¿De acuerdo? El vector tangente se movería por la curva apuntando en la dirección del movimiento. Y el vector normal sería perpendicular al tangente y señalaría la dirección hacia la que gira el objeto. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo una hélice y yo estoy aquí, estoy bajando por esta hélice, mi vector tangente me apunta hacia la dirección de movimiento. Y el vector normal apunta hacia donde estoy girando. Apuntaría hacia donde estoy girando, es decir, perpendicular a él y hacia donde estoy girando. Y por supuesto tengo un último vector que es el binormal, que es perpendicular tanto al normal como al tangente, y os voy a adelantar ya que estaría aquí, el binormal. ¿De acuerdo? Entonces, esto se va moviendo a lo largo de la curva, estos tres vectores se irían moviendo. Veréis, tengo aquí un vector un triedro, ¿veis? En esta curva, el vector tangente está en verde, el vector normal está en naranja y el binormal está en azul. Estáis viendo cómo el tangente está apuntando en la dirección del movimiento.
Esa partícula roja que está puesta sobre esta curva ladeada se va a mover hacia arriba siguiendo la dirección del tangente verde. Y estáis viendo que el naranja está apuntando hacia donde va ese giro. Mirad, vamos a moverlo. ¿Veis cómo el tangente sigue apuntando hacia donde vamos y el normal hacia esa zona de giro? ¿Veis? Uy, ha pegado un pequeño salto. ¿Vale? ¿Estáis viendo cómo va girando? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. El triedro de Frenet me va a dar este sistema de referencia girando a lo largo de toda esta curva, ¿de acuerdo? Este addon de GeoGebra, para que veáis cómo funciona, ¿veis cómo el tangente siempre va apuntando? Y el normal en la posición hacia la que estamos girando. ¿Veis? Entonces, este addon de GeoGebra lo tenéis subido también al campus, ¿vale? Para que vosotros también lo podáis ver. Y ahora que hemos tenido esto un poco más visual, lo recuerdo. Este triedro de Frenet sigue la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? El tangente sería el dedo índice, apuntaría en la dirección de movimiento y el dedo corazón sería el vector normal, que apuntaría hacia el giro, hacia el lado cóncavo de la curva. El vector binormal sería el pulgar que me queda hacia arriba, ¿vale? Poned vuestra propia mano y así podéis ver como cuando estáis recorriendo esa hélice imaginaria, podéis ver con vuestra mano derecha cómo se giran esos vectores. ¿De acuerdo? Hago hincapié en ello. Si un objeto se mueve a lo largo de la curva gamma, el vector tangente apunta en la dirección del movimiento, mientras que el vector normal es perpendicular a t el vector normal es perpendicular a t y señala la dirección hacia la que gira el objeto. Que es el lado cóncavo de la curva. Bien, entonces tengo definido el vector tangente, el vector normal, sé cómo funciona, sé cómo se mueven a lo largo de esa curva y por último voy a definir el vector que me falta, el binormal. Sea P, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, un punto ordinario, igual que antes, un punto ordinario de gamma obtenido al tomar
el valor S sub 0 en el parámetro. Entonces, definimos el vector binormal en P como el vector unitario obtenido al hacer el producto vectorial de T y N. Es decir, el vector binormal es T por N. ¿De acuerdo? Será el último vector que calcule. Entonces, teniendo esto claro, vamos a hacer un ejemplo. De hecho, voy a seguir con el ejemplo anterior de la hélice circular. Ya le calculamos el parámetro arco y expresamos la hélice en función del parámetro arco. Y obtuvimos que gamma de S era 2 coseno de 2S partido la raíz de 17 y era 2 seno de 2S partido la raíz de 17 y Z es S partido la raíz de 17. Ahora que ya tenemos eso, la hélice en función del parámetro arco, se me pide obtener el triedro de Frenet en el punto correspondiente a S igual a 0. Así que quiere el triedro en el punto correspondiente a S igual a 0. Primero voy a ver cuál es el punto que corresponde a S igual a 0. El punto correspondiente a S igual a 0 será, pues solamente tengo que sustituir en la curva, ¿de acuerdo? Solamente tengo que sustituir en gamma de S. Si S es 0, tengo 2 por 0 partido la raíz de 17 es 0, coseno de 0, 1, así que tengo 2. El seno de 0, 0. Y si S vale 0 en la componente Z, pues nada, 0 también. Así que ese es el punto P, donde voy a calcular el triedro de Frenet, el 2, 0, 0. Para calcular tanto el vector tangente como el vector normal, necesito la derivada primera y la derivada segunda respecto a S. Así que voy a calcularla. Calculo las derivadas primera y segunda respecto a S. Entonces, la primera derivada. Si derivo respecto a S, tengo 2. Ahora, la derivada del coseno es el seno de 2S partido de la raíz de 17, menos, de hecho, menos el seno. Y ahora la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 2 partido de la raíz de 17. Me va a quedar pues menos 4 partido de la raíz de 17 por el seno
de 2s partido la raíz de 17. Ahí está la primera derivada respecto de x. Recordad siempre que hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada del primero, 2, la derivada del primero es 0 por el segundo sin derivar nada, ahora el primero sin derivar 2 por la derivada del seno, que es el coseno de 2s partido la raíz de 17, por la derivada de lo de dentro, 2 partido de la raíz de 17, quedándome pues 4 partido de la raíz de 17 por el coseno de 2s partido de la raíz de 17. Y la derivada de z, pues simplemente 1 partido de la raíz de 17. Ahí tengo las primeras derivadas. Calculamos la segunda. X puntito puntito. Entonces, tengo, como esto es una constante, menos 4 partido de la raíz de 17. Y ahora, la derivada del seno, el coseno de eso mismo, coseno de 2s partido de la raíz de 17. Y la derivada de lo de dentro, 2 partido de la raíz de 17. Quedándome entonces menos 8. Raíz de 17 por raíz de 17, 17, partido del coseno de 2s partido de la raíz de 17. Bien. La derivada segunda de y. Pues la constante, 4 partido de la raíz de 17. Ahora la derivada del coseno menos el seno de 2s partido de la raíz de 17. Y la derivada de lo de dentro, 2 partido de la raíz de 17. Quedándome entonces menos 8 partido de 17 seno de 2s partido de la raíz de 17. Y la derivada segunda de z, pues nada, 0 porque es una constante. Así que aquí tengo primera y segunda derivada. El vector tangente lo puedo calcular directamente, solamente tengo que sustituir s igual a 0 porque me está pidiendo el vector tangente en el punto P, 2, 0, 0. Es decir, el vector tangente cuando s era 0. Así que el vector tangente para s igual a 0 será, pues t en 0 es, sustituyo aquí en la primera derivada, s igual a 0. Entonces la componente x me queda seno de 0 que vale 0 en la componente y tengo 0 coseno de 0, 1. Así que 4 partido de la raíz de 17. Y en la tercera componente no me influye que s valga 0, tengo 1 partido de la raíz de 17. Así que aquí está el vector tangente para s igual a 0. El vector normal casi lo tengo, porque era la segunda derivada partido de su módulo. Así que vamos a calcular ese módulo. Para calcular el vector normal necesitamos el módulo de gamma segunda en 0. Bien, para no calcular ese módulo en general, ¿vale? Que se puede hacer un poco pesado, voy a calcular directamente la segunda derivada en 0.
Cuando s vale 0 tengo coseno de 0, 1, así que menos 8 partido de 17. El seno, en la segunda derivada de y, el seno de 0 vale 0, así que aquí tengo 0. Y en la tercera componente 0, punto. Así que ahí tengo gamma segunda derivada en 0 y su módulo será s menos 8 partido de 17 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, 8 partido de 17. Eso es lo que vale el módulo. Por tanto, la normal, el vector normal en 0, que es el gamma en 0 partido de su módulo, será simplemente pues 1 partido de ese 8 partido de 17, que es su módulo, por menos 8 partido de 17, 0, 0. Y esto básicamente acaba siendo menos 1, 0, 0. Aquí está el vector normal. Y por último el binormal. Recordáis que para el binormal solamente tenía que hacer el producto vectorial. Así que directamente puedo calcular que el binormal en 0 será el tangente en 0, producto vectorial por el normal en 0. Es decir, el tangente que era 0, 4 partido de la raíz de 17, 1 partido de la raíz de 17, el vector binormal que es menos 1, 0, 0, y hacer este producto vectorial mediante ese determinante. Esa es la definición, ¿vale? Entonces, respecto de y, tengo 0 menos 0, así que en esta componente me ha quedado 0. En la componente j tengo menos 0, menos menos más 1, déjame ver, menos 1 partido de la raíz de 17, daos cuenta que lo estoy haciendo por menores, y ahora la componente k le vuelvo a tocar signo positivo, y si hago el menor 0, menos menos más, aquí tengo 4 partido de la raíz de 17. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vale el vector binormal directamente. Así que con esto se concluye el ejemplo, ¿vale? Y ya sabéis calcular el triedro de Frenet en un punto cualquiera de una curva dada con el parámetro arco.